para mí, es una película totalmente de su tiempo, sobre todo por el tema que abarca. Una película con un tema de una historia de amor, un encuentro, y de su tiempo porque utiliza el encuentro a través de las plataformas, Claro. ¿no? ¿Era importante para ti situar tu película en ese tiempo? Sí, a nivel personal, al escribir esta historia, el génesis es porque yo le tengo miedo a hacer citas por internet. Entonces pienso y lo que te decía hace un momento, de dónde estoy sumergido a nivel sociedad, que es un peligro. Entonces, obvio, hay muchas historias de amor y de resultados positivos en las redes sociales, pero fue más que nada por eso, por este temor personal que tengo y qué pasaría si saliera mal ese resultado. Entonces, creo que fue algo medio inconsciente, no fue como una lección de, mira, si haces esto te va a salir mal, eh, pero sí es algo que veo día a día. Toda la gente está teniendo cada vez más citas con las apps y es por eso que la situé ahí. También tu película abarca temas más satélites, como la relación de género, por ejemplo, o el arte en general, o la función, la misión del artista también en la sociedad. ¿Eran importantes para ti? ¿O bien era solo un recurso narrativo o una expresión que querías Claro. poner? Cuando te refieres al artista, es Sí, justo cuando salen y justo, están hablando. Ok. exacto. Sí, yo lo que quería decirle al espectador es, vale, esta es mi obra, tu interpretación. Haz tu interpretación, ¿no? Entonces, es justo lo que yo pienso de cualquier tipo de película, que ya deja de ser tuya. Me gusta explicar cómo la hice y tal. Me interesa más saber qué sienten las personas. Entonces, como dice ella, la obra ya no es de nadie, ya es lo que nosotros queremos interpretar, ¿no? Eso era lo importante. Y del género, porque también al igual que lo que son las aplicaciones, pienso que ya es algo muy en la actualidad, ¿no? Eh, Libertad o más bien no barrera de poder experimentar con cualquier tipo de género en tus relaciones, si te sientes afectado, si te sientes dañado o simplemente por curiosidad. Entonces veo que es algo que cada vez está más común, entonces por eso lo plasmé, más que nada. Y después la forma de la película. Antes de hablar de lo más relevante, quisiera preguntarte por justamente el hecho de que es una película fuera de las normas. No quería decir experimental, sino que fuera de las normas. Y tiene un toquecito un poco vintage por el blanco y negro. Claro, ¿Por qué el blanco y negro? es totalmente un homenaje al cine clásico. Me gusta mucho el cine clásico, consumo mucho cine clásico. Y quería tener en mi filmografía, y bueno, qué mejor que en la primera, no sabes si harás más, poder hacer este homenaje y tener una película en blanco y negro como las que yo admiro. Y además, a nivel narrativo, me permitía jugar con estos polos opuestos que cada vez se van alejando más dentro de la historia. Entonces, a nivel corrección se van contrastando este blanco y negro cada vez más durante lo largo de la historia. ¿Por qué? Bueno, cuando vean la película lo sabrán, pero sobre todo es un homenaje al cine clásico. Sí, hablas de como los contrastes, ¿no? Que se van Sí, marcando cada vez sí, más. sí, sí. Empezamos de una forma más pastel, Sí, es digo más yo, suave, los más blancos son suave. muy grises, no hay Ujú. tanta diferencia entre blancos y negros, hay un mundo grisáceo entre ellos, y después el blanco es muy blanco y el negro es muy negro por obvias razones, ¿no? Se empieza a contrastar. Fue algo que hicimos durante el largo de la película, de cómo empieza a cómo acaba, todo el tiempo se va contrastando, es una cosa técnica. Pienso que como director es importante que uses todas las herramientas que tienes, todas, 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 para decir un porqué. Tienes la posibilidad de que tu historia crezca mucho más a varias capas. Entonces úsalas. Y en ese sentido, una de ellas es el color. Y el punto más importante de una película fuera de normas es el solo plano, en una sola toma. Sí, O sea que directamente, ¿cómo fue la preparación técnica? vale. Nosotros más o menos tuvimos de preproducción unas 4 semanas.
5 si incluimos la búsqueda de los sitios, pero ahí no habíamos practicado nada del plano. Yo había escrito la historia, sabía que la iba a hacer en un solo plano secuencia, sabía que tenía una única oportunidad porque por cuestiones presupuestarias de dinero no podíamos darnos el lujo de rodar 2 días o 2 veces la historia, tenía que ser una sola vez. Con lo cual tuve que desarrollar todos los planos, ¿no? En un storyboard de toda la película, pensando no en un plano secuencia, pensando en cómo lo hubiera narrado si hubiera tenido la posibilidad de hacer un primer plano, un plano medio. Eso pasa en esta primera semana en lo que buscamos. Digo, el storyboard es mucho más largo. La cuarta semana nos dedicamos, ya una vez que tenemos el sitio, con el director de foto y los productores, con un teléfono, a ver cómo va a ser ya estos movimientos. Porque claro, lo que yo dibujé es una casa que tengo en mi cabeza, pero cuando veo la que nos quedamos es una casa totalmente distinta a la que tengo en la cabeza. Entonces hay que volverlo a readaptar. Y nos pasamos 3 días haciendo todas las posiciones de la cámara sin trabajar con actores. Eso era para que nosotros supiéramos cómo tienen que estar los actores, dónde se tienen que poner de pie, en qué momentos tienen que sentar, cómo caminar. Y después con los actores tuvimos solo 3 semanas. Los entrevisté a los 2 actores y les preguntaba si tienen buena memoria y si no tenían miedo a hacerla. Así los convenciste, ¿no? Ellos se convencieron solo. Creo que sí tenían nervio y estas ganas de experimentar algo así. Como dices, es algo muy fuera de lo común. Y el peso que tenían en sus hombros era muy grande, porque al final cuando tú dices acción, ellos son los que están enfrente en una sola toma. Y con ellos ya fue trabajar parte por parte de la película. Primero dominar muy bien lo que era el recorrido, después dominar lo que era el salón, después lo que era la habitación. Entonces íbamos a un parque y dibujábamos los sitios, les ponía las sillas y empezábamos a practicar ahí. Cuando teníamos oportunidad de ir a la casa, lo llevábamos a la casa y lo hacíamos. Prácticamente es un ensayo tipo teatral, ¿no? Entonces era jugar con eso y buscar que ellos entendieran muy bien su personaje y el poco espacio que necesitaban de improvisación. En una película tan técnica, por decirlo, no podía tener improvisación, no podía, ay, ahora me nace ir a caminar hacia este lado. Claro. No, todo es una coreografía. Entonces, eso fue un poco como hicimos el proceso tanto de actores como con la cámara. Después tuvimos oportunidad un día de probar la cámara para ver que las baterías aguantaran todo el tiempo de la película, el peso de la cámara para el dire de foto, que iba a necesitar cargar y que le diera suficientemente libertad y ligereza, pero a la vez que no le fuera a lastimar la espalda. Hicimos una prueba también ese día para ver el sonido, si nos iba a dar oportunidad igual, las baterías, dónde poner los micrófonos, cómo ocultarlo. Y lo otro que no se ve en la película, o espero que no se vea, es que estamos ocultos en distintas partes de la casa. Maquillaje está arriba, nosotros estamos detrás de la cocina, ahí también está efectos. Entonces, en ciertos momentos que ocurren en la historia, tiene que haber un cambio de vestuario, o tiene que entrar alguien a maquillar, o tiene que entrar alguien a poner un efecto en la casa, de forma que eso también lo teníamos que ensayar y solamente lo ensayamos una vez. Entonces, el día del rodaje estábamos como muy concentrados. Nunca pensamos que fuera a salir mal, pero sí había un nervio de, vale, justo es el momento en que tenemos que hacer este tipo de cuestiones. ¿Salieron algunos obstáculos durante el rodaje o sorpresas? En el rodaje sí, muy mínimas. Y lo resolvieron muy bien los actores. Mínimas. Yo podría decirte que como el 97% de la película es lo que teníamos planeado. Eso es, y ya habrá un 3% de improvisación, tanto de actores como nosotros con la cámara. Yo tenía un micrófono directo con el director de foto y yo tenía mi monitor. Entonces, a lo largo de la película yo le iba recordando cómo eran los planos. Ahora te tienes que abrir, ahora te tienes que cerrar. Y había momentos, o más bien hubo un momento en particular en que sentí que el plano que quedó en la película era mucho más bonito. Entonces le decía, no, quédate aquí, o sea, renunciemos a lo que teníamos pensado, quédate en este tipo de plano.
como en ese tipo de cosas sí hubo un 3% de improvisación porque era la primera vez que la veíamos con esta luz y ya estaba funcionando, ya estaba viva la película. Entonces lo tienes tan planeado que puedes permitirte a veces este tipo de improvisaciones. Entonces fue poco, pero le dieron vida a la película. Creo que lo escuché de muchos directores, lo aprendí ya haciendo la película. Tienes que adorar los accidentes. Entonces, todos los accidentes suceden por algo y enriquecen siempre la película. Lo peor que puedes hacer es cortar por querer hacer lo que está en tu cabeza. Entonces, es saber cuándo no cortar. Creo que esa es la función de un director, saber cuándo no cortar. Una de sus funciones. ¿Fue difícil cortar al final? Más o menos. Yo sabía que cuando la habíamos terminado la teníamos, pero necesitaba grabar sonido, los wild tracks de ciertas frases. Entonces sabía que si gritaba corte se podía crear un caos en el set. Entonces entré a la casa y les dije, ya terminamos la película, necesito grabar esto. Y los actores estaban muy nerviosos porque me veían muy serio y pensaron que había salido muy mal. Entonces me veían como de, está muy mal, muy mal. Y yo, ahora hablamos, ahora hablamos. Y ya que grabamos todo el sonido y salimos, les dije, no, salió muy bien, felicidades a todo el mundo. Ahí ya fue un alivio poder decir el corte y comentarles que estaba bien, ¿no? Claro, la había visto yo y cierta parte del equipo. La segunda vez, o más bien la primera vez que estuvo en un festival y la mostramos, que pudieron ir ellos a verla, me gustó mucho su reacción, porque estaba preocupado de qué iban a pensar ellos de su trabajo. Y la respuesta también fue positiva por parte de ellos, entonces estoy contento. ¿Qué conclusiones puedes sacar de esta experiencia cinematográfica? Creo que la principal es haz tus cosas, no pidas permiso a nadie. No hay pretexto para no hacer una película. Creo que esa es como mi principal lección. Y la segunda lección es prepárate, 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 prepárate. Todo es un trabajo. Siempre va a pasar todo lo peor el día del rodaje, siempre. Y aquí nos pasó. O sea, empezamos más tarde, las luces llegaron sin batería, no estaba listo el museo. Si eso no lo tienes preparado, te gana el miedo, te gana los nervios. Pero cuando sabes que estás preparado, es cuestión de tener la cabeza fría y resolverlo. Entonces es prepararte, 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 prepararte. ¿Y la preparación para ti como guionista también? Sí. ¿Cuánto tiempo antes empezaste a tener esta película en la cabeza? Fue curioso. Lo que nos invitó a hacer la película fue que un año antes habíamos hecho un cortometraje y le había ido bastante bien en festivales. Y me junté con mis amigos, con los socios productores y les planteé, ¿hacemos un corto o hacemos un largo por las mismas condiciones presupuestarias? Y claro, todo el mundo era como, no, ya demos ese paso a un largometraje. ¿Pero cómo? ¿No? Entonces ya les dije, no, déjenme escribir y ya yo lo desarrollo de una forma en que se ruede de una sola toma en un solo día. Eso fue como en verano. Fue julio, junio. Yo empiezo a escribir en agosto y en septiembre ya tengo listo el guión. Ya había hecho los drafts, enseñé un primer draft para ver cómo eran las reacciones, sí, seguí trabajando y rodamos en diciembre. Empezamos la preproducción entre noviembre, mediados de noviembre y diciembre. Entonces realmente fue algo rápido, pero lo que sería el final o los giros de la historia era una historia que yo había pensado como 10 años antes, no para un largo, para un video musical. Eso lo junté con mi miedo a las citas y entonces me ayudó a escribirlo relativamente rápido y la disciplina que me habían dado en la escuela, ¿no? Cómo hacer los beats, cómo tener estos giros, cómo hacerlo todo, de forma en que lo haces primero y después ya desarrollas tu guión. Me era muy importante, por eso repito lo de hacia ellos el poco espacio que les di de improvisación, porque los diálogos también tienen un porqué. Lo que ellos van diciendo se va cumpliendo más tarde, y además de que hablan de quiénes son estas personas. Si tú ves la película una primera vez, crees que estás viendo una cita y lo que están hablando es una cita normal. Si la ves por segunda vez, vas a empezar a ver las pistas de lo que ocurre más tarde. Entonces,
les tenía que decir, no, aquí no me puedes cambiar esta palabra, no, aquí no me tienes que hacer. Entonces, si había una disciplina primero de guión, te quitas el sombrero, te pones el de director no convencer, sino poderles, hacerles entender a ellos de por qué está todo esto escrito, ¿no? Entonces, ese fue el trabajo del guionista. Y has hablado justamente de que la idea la tenías también para un video musical. Sí. El tema de la música, la banda sonora es totalmente pertinente en tu película, Muchas porque gracias. es marcadora, ¿no? Muchas gracias. Pero también influye mucho en la estética y a mí, si podemos hablar de género, un poco diferente con tu película también, es que la vi como una inspiración un poco de mangas, no sé, de cómics. Quizás entre ese universo musical que podemos tener cuando leemos también, y por los planos directamente. Vale. Ok. Qué bien. Algo underground, digamos. Qué bien, qué Pero bien. de una inspiración, de una mirada un poco distinta. Vale. Por ejemplo, a nivel musical, perdón, me gusta mucho lo que traen a su cine dos directores en particular, que es Martin Scorsese y Quentin Tarantino. Entonces, ellos traen una música que escuchamos diario y lo saben traer a sus películas. No es que generen una banda sonora como tal, sino que la música que nosotros hemos escuchado durante vida se convierta ahora en una banda sonora de una película. Esto es por una canción en particular, ¿no? Que ya sabes cuál suena. El resto de canciones o de sonidos que se escuchan atmosféricos tienen una influencia más hacia lo que está haciendo últimamente o más recientemente David Fincher con sus bandas sonoras. En lugar de hacer una musicalización, lo que te genera es algo a nivel animal. Tú estás escuchando unos sonidos que te retuercen o te alivian o algo, pero no es como música per se, ¿no? Entonces, en ese sentido es que te quería traer ese tipo de banda sonora. Y a nivel, bueno, de manga sí, ¿no? Sí que lo consumo, no sé si inconscientemente se haya metido. Por ejemplo, la estética de ella sí es muy grunge. Me basé más en Courtney Love, la esposa de Kurt Cobain. Era más este tipo mundo musical como lo que acabo de dar de la banda sonora. Pero la puesta en escena es más clásica. Estuve estudiando 4 directores para esta película y eran Fritz Lang, Murnau, Akira Kurosawa, Hitchcock, bueno, y un quinto, y Polanski. Ellos 5 son los que más me influyeron en cómo se hace una puesta en escena de este estilo. Obviamente La Soga es como una, pues es la primera película que se hizo en plano secuencia. Intenté no estudiar películas de plano secuencia para no hacer una película que tuviera el eco de otras películas de plano secuencia, sino lo que te decía, cómo se hubiera hecho la película si tuviera la posibilidad de rodarla normal. Entonces, quizá tenga algo japonés por ahí, Akira Kurosawa. Preguntarte por la productora. Vale. Es Axolotl Entertainment. Axolotl Lo digo muy Entertainment. mal, lo siento. También es una reunión de esfuerzos bastante importantes para desarrollar el proyecto, ¿no? Sí, sí, sí. Somos 3 amigos que nos juntamos por las ganas de querer hacer cine juntos, por querer contar un cine distinto que sentimos que no está llegando a las salas comerciales de México, a lo que hablamos hace rato. Yo me desarrollé a nivel audiencia con un cine comercial, pero con una gran mano de autor, y me refiero a Scorsese o a Spielberg o a CMX, donde podías hacer un cine que a las grandes audiencias les atrajera, pero que veías que tenía una mano de autor detrás. Entonces, ese fue nuestro porqué y nuestra intención a futuro es estar haciendo películas o produciendo de otros directores que sintamos que tienen una gran mano de autores, pero que hacen un cine para la gente. Esa es nuestra intención. Entonces, al final sí es un esfuerzo de pasión y de sentido similar en la forma de ver el cine. Ese es como nacemos nosotros. Y después cada uno es muy distinto y sentimos que nos apoyamos nuestras debilidades y fortalezas entre los 3. Esa es
la intención de cómo nace Axolotl. Y el espacio en México está, ¿no?, para poder desarrollar este tipo de iniciativas. Está en el sentido de ganas, está en el sentido de creadores. Hay pocas formas todavía de poder obtener dinero, por lo que hablábamos, de que también falta gente que se arriesgue a nivel producción o inversión a hacer un cine distinto. Pero sí hay ciertas ayudas, sí hay ciertas formas de poder hacer. Lo que hace falta, creo, ahora son los espacios de distribución suficientes para que la gente conozca estas películas. Digo, este es un ejemplo, pero Sí. en estos últimos años he visto cosas muy interesantes de cine independiente mexicano que a lo mejor duran una semana en sala de cine. Entonces es difícil competir contra ellos, pero bueno, se siguen haciendo, eso es lo importante, eso es lo importante. Y también el compromiso de poder hacer como realizadores películas que llamen lo suficiente, ¿no? Tú tienes que hacer algo que impacte para que la atraigas a la gente. Entonces también tiene que haber ese compromiso por parte de nosotros y no solamente una crítica de, claro, nadie me exhibe, no, hay que hacer algo para que la gente te observe. ¿Y tienes pensado proyectar Rendezvous también en México? Nuestra intención es encontrar una distribución en distintos países. Ya he estado en 2 festivales en México. Afortunadamente ganamos el premio del público en Mórbido Film Fest y ganamos Mejor Película Mexicana en la primera edición de Espanto Film Fest. Y se ha estado moviendo en distintos países. En Eslovenia ganó Mejor Director Ópera Prima. Ahora aquí en Francia, en Ajaccio, el premio del jurado, el Grand Prix. Y después en Indie Leaks ganó el premio de Mejor Película. Entonces sentimos, o por lo menos pensamos, que está conectando bien con las audiencias en distintas partes del mundo, porque creemos que es un tema universal también, ¿no? O sea, las citas pueden pasar en cualquier parte del mundo y a cualquier gente le puede ocurrir lo que pasa en la película, ¿no? Entonces sí. Puede pasar. Esperemos que no. Esperemos que no siempre, pero puede. Hiciste la SCAC, estudiaste ahí, en Barcelona, también estudiaste en México Sí. y te especializaste también en los efectos visuales. Sí, en mi forma de realizar hay muchos efectos. Me gusta mucho jugar con los efectos visuales. No los estudio, yo no los aplico, pero sé cómo dirigirlos y me gusta. Esta película también tiene efectos invisibles que son los que más me gustan. También hacía falta muy pocos, pero sé aprovecharme de esos efectos, entonces me gusta tenerlos. Siento que se pueden contar grandes historias de una forma muy sencilla y si se puede aprovechar uno de la tecnología, bueno, aprovechate de la tecnología. En todas las partes del globo del mundo, el cine independiente sí que cuenta cosas interesantes, en todas partes. Pero el grueso de lo que se cuenta, o sea, el cine más comercial, está muy sumergido en el negocio. Entonces, a ti como creador, si tú quieres llegar a una sala y ofrecer un guión, es muy complicado. Es como, no, estas son las reglas y tienes que hacer este tipo de películas. Eso es lo que se está perdiendo. Y sí, yo extraño los enfants terribles, ¿no? Sí. Extraño los Mavericks de Estados Unidos, la gente que se revela y dice, bueno, vamos a poder hacer una cosa distinta. Y bueno, a veces te lo puedes permitir, pero también hace falta esos mismos enfants terribles y Mavericks de otros puestos, de distribución, de producción, que digan, queremos hacer otra cosa. ¿Y ahora hacia qué tiendes? ¿Cuáles son tus futuros proyectos? Si todo sale bien, el próximo año rodaríamos la segunda película. Ya estamos, ya tenemos el guión, ya tenemos el proyecto. No quiero hablar mucho porque ya es que después no se cumplen los proyectos si uno habla de ellos, pero si todo sale bien, es factible que el próximo año rodemos una segunda película. ¿Con el mismo equipo? Con parte de este equipo. Necesitábamos, como tenemos que solicitar una ayuda estatal, de las reglas te piden que tu equipo tenga 5 películas estrenadas y la gran mayoría de los que trabajamos aquí no, tenemos solamente esta película, aunque el chico de maquillaje sí hizo Roma, el director de fotografía ha trabajado en Rusia, en España, en República Dominicana y en Estados Unidos. En Estados Unidos trabajó con un director francés que seguro lo conocen, que hace cine de género, que es Alexandre Aja. Entonces el fotógrafo sí vamos a repetir con el fotógrafo. Con los mismos productores, con la mayoría de la gente que nos permite esa ayuda a hacerlo.
Con el resto del equipo tienen que ser personas nuevas. La intención es que cuando sigamos avanzando, seguimos repitiendo con el equipo. Sí que me gusta trabajar con la misma familia, ¿no? Esa es la intención. Pero bueno, en esta ocasión ciertos elementos tienen que ser nuevos, cosa que también quiero experimentar, quiero hablar con personas. Ya me entrevisté con distintos directores de departamento y estamos haciendo buen clic también. Entonces, bueno, ese es un poco cómo vamos a trabajar con la gente nueva. Bueno, pues Pablo Olmos, muchísimas gracias por todas tus respuestas sobre esta película que nos ha encantado. Y nada, que invito a los espectadores a conseguir ver esta película y que le deseo una distribución muy amplia como se merece. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por el tiempo, por el espacio, por ser un foro para las voces hispanoparlantes e independientes. Muchas gracias y ojalá lo que acabas de decir sea una profecía y se cumpla, poder exhibirla aquí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es curioso, ¿eh? Yo empecé más tarde, empecé estudiando comunicación y ya el último año, iba a ser periodista, y ya el último año de carrera me dieron cineclub y ahí me apasioné. Y entonces ya me fui a vivir a Málaga. Ese fue como un poco porque llegué a Málaga. Y allá empecé a estudiar producción y dirección, después estoy trabajando de editor en un canal de turismo, en Andalucía Turismo. Y ya más adelante empecé a hacer cortos y ya me llamaron para publicidad. Entonces fui combinando todo ese tiempo y ya después me quise especializar en lo que ya era el guión, la dirección bien y me fui al SCAC. En todo ese tiempo trabajé en publicidad, regreso a México y bueno, este es mi primer largometraje. Entonces un poco los pasos que he hecho. Realmente hice el posgrado. El posgrado. No el grado completo, yo hice el posgrado. Y lo hice reciente, lo hice 2015, 2016, es bastante reciente. Entonces, con los que yo coincidí está Andrea Jaurrieta, que hizo Ana de Otro Día. Ana de Día. Ana de Día. Con ellos sí coincidí, con esa generación. La verdad que la SCAC saca cada año una generación muy interesante de cineastas. Tanto, bueno, todo tipo de género, ¿no? Al lado de este mueble, del lado izquierdo, hay una puerta que es el baño. Ahí está metido el follow focker, el foquista de la cámara y el director de sonido. Y ahí ellos tienen un monitor y ellos podían estar haciendo el foco y estar controlando los volúmenes de los distintos actores como iban entrando. En la cocina estamos todos detrás, en la puerta. Cuando hay una parte más oscura. Hay una parte más oscura, es el monitor. Entonces está el monitor y todos estamos así para que nadie se mueva. Wow. Y justo ahorita cuando se quema la cosa, ves que dice, se van a besar, y dice, ¿dónde íbamos? ¡Ay, la cena se quema! Y entran y hay humo. Ahí tuvo que entrar efectos especiales a poner ese humo. Pero cuando sale, y yo no me enteré, porque yo estaba con el monitor y la puerta la tengo aquí, cuando sale la puerta ya no se puede cerrar. Entonces se tuvo que quedar la película recargado en la puerta, porque si se abría, se veía. Claro. Entonces yo estaba en el monitor y veía, y, qué vago, ¿por qué está sentado ahí? Pero no decía nada. Y después me dijo, no, es que quedó abierta la puerta. Arriba... Qué increíble, qué suerte habéis tenido para conseguir 1 hora 40, eso digo. Claro. Y bueno, las posturas de las personas, todo. Fíjate que esto es una cosa que he hablado con mis amigos, con los socios, con Braulio y Eugenia, que son los otros dos productores. Y yo, a nosotros en la cabeza nunca fue algo va a pasar mal. O sea, siempre pensamos... Se rueda ese día y sale la película. Pero conforme la hemos estado proyectando y hablando con la gente, es que pudieron salir muchas cosas mal, ¿no? Y nada, teníamos una oportunidad. Pero yo creo que cuando lo tienes en tu cabeza detrás, hay una energía que hace que las cosas funcionen. Arriba hay un cuarto, está el baño, está el cuarto donde la tienen a ella y hay otro cuarto aquí que ella abre al final para ver si está. Ahí está maquillaje escondido.